Iron Man o Capitán América. ¿Quién tenía la razón? La mayoría dice que no hay una respuesta correcta, pero parece que sí la hay. En este video vas a entender que en realidad no se peleaban por los acuerdos de Sokovia, sino por algo mucho más profundo, la culpa y el trauma de su pasado. Los acuerdos eran solo el pretexto, una forma de canalizar todo lo que venían arrastrando desde mucho antes. En 1991, un agente de Hydra llega a una base secreta en Siberia. Ingresa un código y encuentra una libreta roja con una estrella. Ordena a los científicos que lo descongelen. Bucky Barnes despierta después de años en criogenia. Lo arrastran hasta una silla y lo inmovilizan. Bucky sabe lo que viene. Intenta resistirse, pero no puede. El agente Vasily Karpov comienza a recitar. Anhelo, oxidado, 17. Bucky empieza a perder el control. Su mente se fragmenta. La programación de Hydra se activa. Benigno, bienvenida, 1, vagón de carga. Y con eso, Bucky Barnes deja de existir. Y en su lugar emerge el soldado del invierno. Con la mirada vacía, declara: estoy listo para obedecer. Vasily le da su misión: sanción y extracción. No puede haber testigos. El soldado sale en motocicleta. Persigue un auto, lo hace chocar y se acerca a la cajuela. Toma unas bolsas color azul brillante y se las entrega a Vasily. En el presente, los Vengadores descubren que Brock Rumlow, un exagente de Hydra, planea robar un arma biológica del Instituto de Enfermedades Infecciosas en Lagos, Nigeria. Steve Rogers, mejor conocido como el Capitán América, junto con Natasha Romanoff y Wanda Maximoff, se movilizan para detenerlo. Se ocultan cerca del lugar, vigilando. Todo parece tranquilo, hasta que un camión se estrella contra la entrada del instituto. Hombres armados irrumpen en el edificio, entre ellos Rumlow. Los Vengadores entran en acción. Rumlow y su equipo logran escapar con el arma biológica. En el caos no queda claro quién la lleva. Los Vengadores se dividen para rastrearlos. Natasha intercepta a uno, pelea y logra recuperarla. Mientras tanto, Steve encuentra a Rumlow y lo enfrenta. Rumlow lo provoca. Le dice que el comprador del arma es su viejo amigo Bucky. Steve se detiene en seco. Rumlow sonríe. Le dice que vio a Bucky quebrarse, llorar, que le volvieron a meter el cerebro en la licuadora. De pronto, Rumlow activa una bomba en su chaleco. Planea eliminarse y llevarse al capitán con él, pero Wanda actúa rápido. Con sus poderes contiene la explosión antes de que estalle. La eleva intentando alejarla de todos, pero no la puede controlar. Sin querer, lanza la explosión contra un edificio y elimina la vida de varios civiles. Wanda está destrozada. Nunca quiso que salieran heridos. Mientras tanto, Tony Stark está en la Universidad del MIT presentando su nuevo invento. Una tecnología que permite proyectar recuerdos y revivirlos como si estuvieras ahí. Como ejemplo, muestra el último día que vio a sus padres. Su madre tocaba el piano. Su padre, como siempre, serio y distante. Un recuerdo cotidiano que terminó siendo el último. Después del accidente, nunca volvió a verlos. Al final de la charla, Tony anuncia que financiará todos los proyectos de investigación de los estudiantes. En el teleprompter aparece el nombre de Pepper Potts, directora de la fundación. Tony se congela. No la menciona. Solo cierra la presentación y baja del escenario. Una mujer se le acerca y le dice que estuvo bien lo que hizo por los estudiantes. Tony responde: me ayuda a calmar mi conciencia. Para Tony, hacer el bien va más allá de una cuestión de valores o principios. Es una forma de lograr algo útil, de reducir el daño, equilibrar la balanza y aliviar su propia culpa. En su lógica, una acción tiene valor si cambia algo en la realidad. No importan tanto los principios ni las intenciones con las que se hizo. Lo importante es el efecto que produce. Esta postura ética se llama consecuencialismo y es la idea de que el valor moral de una acción se mide por sus consecuencias. Si genera un resultado positivo, entonces se considera correcta o moral. Por eso no importa si Tony dona dinero solo para sentirse un poco más tranquilo. No importa si lo hace solo por él. Si al final está haciendo algo bueno, eso es lo que cuenta. Y esa forma de pensar no salió de la nada, sino que viene de su historia personal. Si recuerdas, Tony empezó como fabricante de armas. Stark Industries vendía tecnología militar con la idea de proteger al mundo. Él creía que estaba del lado correcto, pero un día lo capturan y descubre que sus propias armas habían terminado en manos de los mismos grupos de terror que juraba combatir. No fue su intención, pero igual pasó, y sus armas terminaron destruyendo miles de vidas. Y después de eso decidió cerrar Stark Industries porque entendió que no basta con tener buenas intenciones. Lo que importa no es lo que querías hacer, sino lo que provocaste. Por eso, para Tony, las consecuencias y no las intenciones son las que definen la moralidad de una acción. Y pronto veremos que esta forma de pensar va a chocar directamente con la del Capitán América. La mujer saca una foto de su hijo Charlie Spencer y dice: estaba muy orgullosa de todo lo que logró, hasta que tú lo eliminaste. Murió en Sokovia. Tony no puede responder. La culpa lo atraviesa. Por si no lo recuerdas, Tony había creado una inteligencia artificial llamada Ultron con la idea de proteger al mundo. Pero todo se salió de control. Ultron se volvió contra la humanidad y decidió que la única forma de lograr la paz era eliminando
a los humanos. Los Vengadores intentaron detenerlo y la batalla final fue en Sokovia. Lograron salvar al mundo, pero la ciudad quedó destruida y murieron cientos de personas. Para Tony, que ya había vivido algo similar con Stark Industries, esto fue profundamente devastador. Creía que estaba haciendo lo correcto, pero una vez más las cosas se salieron de control y las consecuencias fueron mucho peores de lo que pudo anticipar. No puede dejar de preguntarse si en lugar de ayudar solo está empeorando todo. Las noticias no tardan en cubrir la tragedia de Lagos. Reporta la muerte de varios civiles, entre ellos ciudadanos de Wakanda. El rey T'Chaka aparece en los medios. Acusa a los Vengadores de actuar sin control por encima de las leyes internacionales. Exige que rindan cuentas. Los reportes cuestionan qué autoridad tienen para intervenir en otro país. ¿Quién les dio permiso para actuar en Nigeria? ¿Por qué operan por encima del derecho internacional? Steve apaga la televisión. Le dice a Wanda que no se recrimine tanto. Él también debió prever que Rumlow traía un chaleco bomba. Fue culpa de ambos. Y ahora gente ha muerto. Baja la mirada intentando procesar lo que pasó. Pero luego le dice, tratamos de salvar la mayor cantidad de personas que podemos. A veces eso no significa a todos. Pero si no podemos vivir con eso, entonces la próxima vez quizás no salvemos a nadie. Como podemos notar, Steve tiene una visión ética radicalmente opuesta a la de Tony. Para él, lo correcto es ayudar cuando puedes, porque es lo que debes hacer, aunque salga mal, aunque tenga consecuencias. Lo que está bien no cambia solo porque el resultado no fue perfecto. Incluso si se cometen errores, dejar de ayudar no es una opción, porque si se detienen por miedo a equivocarse, muchas personas sufrirían. Para Steve, eso sería la verdadera cobardía, el dejar de hacer el bien solo por no querer cargar con la culpa y el peso de las fallas. Más adelante vamos a ver cómo se llama esta filosofía, qué significa realmente y por qué tiene todo que ver con su historia personal enfrentando a los alemanes. Tony llega al complejo de los Vengadores. Trae un invitado, el secretario de Estado, Thaddeus Ross. Este les dice que el mundo está en deuda con ellos. Han peleado por la gente, se han arriesgado por protegerla, pero no todos los ven como héroes. Para muchos son una fuerza peligrosa. Un grupo con habilidades especiales basado en Estados Unidos que cruzan fronteras y actúan como quieren, sin pensar en lo que dejan atrás. Ross les muestra un video con cada una de sus intervenciones. Nueva York en ruinas, Washington destruida, Sokovia borrada del mapa y ahora Lagos. Los Vengadores bajan la mirada. Les duele. Saben que, aunque no sea su intención, cada vez que actúan, alguien termina pagando el precio. El secretario declara que han estado operando con poder ilimitado y sin supervisión, y eso ya no es tolerable. Por eso viene a presentarles una propuesta: los acuerdos de Sokovia, un documento respaldado por 117 países. A partir de ahora, los Vengadores solo podrán actuar cuando un comité de la ONU lo autorice. Steve voltea a ver a Tony. ¿Por qué está apoyando esto? Y es que cada vez que Tony ha intentado ayudar, algo termina saliendo mal. Con Stark Industries creyó que estaba protegiendo al mundo y terminó armando a hombres del terror. Con Ultron quiso crear una defensa global y provocó una catástrofe. Y ahora en Lagos, los Vengadores que él mismo reunió causaron víctimas. A simple vista, firmar los acuerdos parece una forma de prevenir errores, dejar que alguien más evalúe los riesgos antes de intervenir. Pero si miramos más a fondo, no parece que Tony solo quiera evitar el daño, sino dejar de cargar con la culpa. Si otro toma las decisiones, entonces él ya no tiene que sentirse responsable cuando las cosas salgan mal. Steve lo nota al instante y le parece la salida fácil, la cobarde. Ross le dice que en 3 días la ONU se reunirá para ratificar los acuerdos. Natasha pregunta qué pasaría si deciden no firmar. Ross replica: entonces se retiran. Si no van a operar dentro de las reglas, ya no pueden continuar. Mientras tanto, en Cleveland, Vasily Karpov vive oculto. Escucha que tocan la puerta, duda un momento, pero abre. Un hombre lo derriba y lo deja inconsciente. Cuando despierta, está colgado, atado de los pies, sobre un lavabo que comienza a llenarse de agua. Frente a él está Helmut. Ha roto la pared y encontrado los documentos secretos de Hydra. Pero solo uno es el que ha estado buscando desesperadamente: la libreta roja con la estrella. Helmut le exige información, pero Karpov se niega. Jamás traicionaría a Hydra. Helmut no discute. Solo abre el grifo, deja que el agua siga subiendo y se va. De vuelta con los Vengadores, el debate sigue. ¿Deben firmar los acuerdos o no? Visión, una inteligencia artificial con cuerpo sintético, les explica que desde que los Vengadores aparecieron, también han surgido enemigos cada vez más poderosos. Invasiones alienígenas, atentados a gran escala. Es como si su poder invitara al desafío. Por eso, tal vez no sería mala idea tener supervisión. Entonces, Tony muestra la foto de Charles Spencer, un joven recién graduado en ingeniería con un futuro brillante por delante. Antes de empezar su carrera, decidió ayudar, pasar el verano construyendo casas sustentables en Sokovia. Nunca sabrán lo que pudo haber aportado al mundo porque le tiraron un edificio encima. Tony declara: necesitamos rendir cuentas de la forma que sea necesaria. La decisión de Tony de apoyar los acuerdos no parece deberse a que realmente crea que lo mejor para los Vengadores sea operar bajo la ONU, ni que esa sea la manera más efectiva de ayudar al mundo. Más bien, parece una forma de, como él mismo dice, rendir
cuentas, es decir, aceptar una sanción o un castigo por todo el daño que han causado, como si al someterse a estas reglas de la ONU pudieran expiar su culpa y redimirse ante los demás y ante ellos mismos. Y esta visión me recuerda mucho a la que planteaba Desmond Tutu, un arzobispo sudafricano que tuvo un papel fundamental tras el fin del apartheid. El apartheid fue un sistema que existió en Sudáfrica durante casi 50 años en el que las personas blancas tenían todos los privilegios y las personas eran tratadas como ciudadanos de segunda clase. No podían vivir en los mismos barrios ni acceder a los mismos servicios. Y muchos sufrieron violencia, pobreza forzada y humillaciones e incluso crímenes como torturas y asesinatos. Cuando el apartheid terminó, el país técnicamente podía volver a unirse, pero el dolor, la rabia y el deseo de justicia eran tan grandes que eso parecía imposible. Entonces Tutu propuso algo llamado justicia restaurativa, que implicaba que la persona que hizo daño debía 1. Admitir lo que hizo públicamente, 2. Pedir perdón de forma sincera y 3. Con todo eso, podía recuperar su dignidad moral y reintegrarse a la comunidad. Para Tutu, esto era fundamental para ayudar a la víctima a sanar y también permitía al responsable liberarse de la culpa y empezar de nuevo. De esa manera, aceptar la sanción y exponerse públicamente se veían como un paso hacia la redención. Sin embargo, la filósofa Martha Nussbaum, que ha trabajado ampliamente sobre justicia, emociones y derechos humanos, critica este enfoque. Ella sostiene que exponer públicamente al culpable, exigirle que admita lo que hizo y que pida perdón, puede ser una forma de castigo disfrazada de justicia porque se alimenta el deseo de ver al otro sufrir, de hacerlo pagar. Y aunque eso puede ofrecer cierto alivio emocional, tanto al culpable como a la comunidad, para Martha no repara el daño real, ni transforma las condiciones que permitieron que ocurriera. Martha cree que la justicia no debe centrarse en la humillación ni el castigo emocional, sino en la reparación efectiva y en la construcción de un futuro más justo. Desde esta perspectiva de Martha, el acto de Tony de rendir cuentas a través de los acuerdos no sería un acto ético, sino una reacción emocional, una forma de buscar castigo y redención personal más que una solución real. ¿Tú qué opinas? ¿Firmar los acuerdos es realmente una decisión por el bien común o solo una forma en la que Tony puede aliviar su culpa? Steve no está de acuerdo con Tony. Le dice, si alguien muere cuando tú estás a cargo, no te rindes. Tony responde que nadie se está rindiendo, pero Steve le replica, sí lo estaríamos haciendo, por no querer asumir la responsabilidad de nuestros actos. Este documento solo transfiere la culpa. Steve habla desde su experiencia en la militar. Sabe que en una misión pueden pasar cosas terribles. Gente puede salir herida o incluso morir, pero eso no significa que debas detenerte o entregarle tus decisiones a alguien más. El deber sigue ahí y hay que cumplirlo, incluso si el costo es alto. A diferencia de Tony, Steve no ve los errores como algo que deba eludir a toda costa, sino como una parte inevitable del riesgo que implica actuar. Mientras Tony busca una forma de no cargar con las consecuencias, Steve cree que la única respuesta digna es asumirlas por completo. Para él, firmar los acuerdos sería una salida fácil porque no los vuelve más responsables, solo les permite, como él dijo, trasladar la culpa a otro. Que sea la ONU la que decida, y si algo sale mal, también sea la ONU la que cargue con las consecuencias. Para Steve, los acuerdos no reparan daños, no evitan que vuelva a pasar, ni proponen una mejor forma de actuar, sino que solo alivian la conciencia. Y dejar de hacer lo correcto solo para no sentir culpa, para él, sí es rendirse. Ahora, por supuesto que Tony tiene un punto sumamente válido. Han provocado desastres y sería bueno encontrar formas de evitarlos, limitar el daño, prever los riesgos y tener un plan un poco más claro. Pero como señala Steve, los acuerdos no hacen nada de eso. No ofrecen soluciones reales, sino que solo cambian de manos la responsabilidad. Y esto, si lo pensamos bien, también sucede en el mundo real. Se firman tratados, se crean comités y se anuncian reformas también, pero en el fondo no hay un plan claro de acción. Solo documentos que sirven para calmar al público, dar una percepción de orden y repartir la culpa cuando algo falla, pero no para evitar que falle. ¿Qué opinas tú? ¿Deberían firmar los acuerdos? Me encantaría leerte en los comentarios. Rhodey, el amigo más cercano de Tony, le dice a Steve que está siendo demasiado arrogante. Son las Naciones Unidas, pueden confiar en ellos. Pero Steve, que ha vivido mucho más que Rhodey, sabe que no se puede confiar ciegamente en ninguna institución. No porque sean malas en sí, sino porque siempre pueden estar influenciadas por intereses políticos y no responder al bien común. Steve afirma, ¿y si nos mandan a intervenir en algo en lo que no creemos? ¿Y si necesitamos actuar y no nos lo permiten? Quizás no seamos perfectos, pero es más seguro decidir nosotros. Por si no lo recuerdas, Steve nació en 1918. Esto quiere decir que tenía 25 años cuando peleó en la Segunda Guerra Mundial. Una época en la que los alemanes de Adolf controlaban Alemania a través de leyes, instituciones y estructuras políticas completamente oficiales. Y millones de personas, convencidas de que estaban obedeciendo a su gobierno,
terminaron cometiendo atrocidades. Steve vio de primera mano cómo seguir órdenes sin cuestionarlas podía llevar a consecuencias terribles. Pero esa no fue la única vez. Años después trabajó para una organización llamada SHIELD, que en teoría protegía al mundo, pero descubrió que estaba infiltrada por Hydra, este grupo criminal que controlaba decisiones desde adentro. Se llevaron a cabo asesinatos, todo bajo el disfraz de una institución confiable. Por eso, cuando le piden que confíe en la ONU, solo porque es un organismo reconocido, él no lo ve como una garantía, sino como también un riesgo, porque si el día de mañana esa institución es manipulada o simplemente se equivoca, ya no tendrían el derecho de negarse. Steve aprendió por las malas experiencias que no te puedes dejar llevar ciegamente por lo que una institución, sea grande o respetada, te pida a ti, sino que es importante también generar un criterio propio. Es muy interesante ver cómo la historia personal de cada uno, tanto de Tony como de Steve, va moldeando su filosofía de vida, su forma de entender el bien y la responsabilidad. No se trata necesariamente que uno sepa más que el otro, sino que sus experiencias los han llevado a creer en cosas diferentes. Tony, después de cometer graves errores, empezó a creer que lo más sensato era dejar las decisiones difíciles en manos de alguien más, porque ya no confiaba en su propio juicio. Steve, en cambio, vio lo que pasaba cuando la gente simplemente obedecía sin cuestionar, y por eso llegó a esta conclusión opuesta, que tienes la obligación de pensar por ti mismo, de tomar tus propias decisiones aunque te equivoques, porque lo peor que puedes hacer es rendirte y entregarle tu conciencia a alguien más. Y creo que esa es la diferencia más significativa entre Tony y Steve. Uno le teme a su propio juicio, el otro teme perderlo. Sorprendentemente, Natasha apoya a Tony. Si no firman, ni siquiera podrán seguir operando. Quizá es mejor adaptarse, aunque sea bajo nuevas condiciones. Steve recibe un mensaje. Peggy, el amor de su juventud, ha muerto mientras dormía. Está devastado. Se dirige al funeral y carga el ataúd con el corazón hecho pedazos. Frente a todos, Sharon, sobrina nieta de Peggy, da unas palabras. Cuenta que su tía siempre le decía: donde sientas que no debes ceder, no lo hagas, aunque todos digan que lo malo es bueno. Aunque el mundo entero te diga que te muevas, tu deber es plantarte como un árbol, mirarlos a los ojos y decir: no, muévete tú. Steve escucha y asiente en silencio. Esas palabras lo confirman todo. Este discurso está sacado directamente de los cómics originales. En una de sus versiones más famosas se dice: no importa lo que diga la prensa, no importa lo que digan los políticos o las multitudes, no importa si todo el país decide que algo incorrecto es correcto. Esta nación fue fundada sobre un principio por encima de todos los demás: la obligación de defender lo que creemos, sin importar las probabilidades ni las consecuencias. Y creo que esta frase resume perfectamente la forma en la que Capitán América entiende la moral. Para él, hacer lo correcto es un deber que no cambia según las circunstancias. No importan las consecuencias, no importan las instituciones ni la opinión pública. Lo correcto seguirá siendo correcto aunque nadie lo haga, y lo incorrecto seguirá siendo incorrecto aunque todo el mundo lo practique. Y esa forma de pensar refleja una postura ética conocida como deontología, desarrollada por el famoso filósofo Immanuel Kant. Según esta visión, hay principios que deben respetarse siempre, simplemente porque son justos. Por ejemplo, proteger a los inocentes, defender la libertad, tratar a los demás con dignidad, asumir la responsabilidad de tus actos y no guardar silencio ante una injusticia. Kant decía que si una acción es tan justa que quisiéramos que todo el mundo actuara así, entonces tenemos el deber de hacerla. Ojo, no porque sea conveniente ni porque alguien lo ordene, sino porque es preciso hacerlo. Y eso es exactamente lo que hace Steve Rogers. Cree con firmeza que hay cosas que deben defenderse siempre, simple y sencillamente porque son lo correcto. Natasha encuentra a Steve y le dice que Tony, Visión, Rhodey y ella han decidido firmar los acuerdos. Irán a la reunión en Viena. El resto del equipo no está de acuerdo y no asistirá. Steve se disculpa, no puede firmar. Natasha ya lo sabía, pero aún así lo abraza y se despiden en paz. En Viena arranca la reunión de la ONU. Natasha saluda al rey Chaka de Wakanda y a su hijo T'Challa. El rey sube al estrado, habla de cómo a veces, incluso con buenas intenciones, nuestras acciones causan daño. Pero eso no nos exime de hacernos responsables. De pronto, T'Challa nota algo raro. Una camioneta de prensa saca un arma. Grita que todos se agachen. Salta hacia su padre para protegerlo, pero la bomba explota antes de que lo alcance. Corre hacia él, pero ya es tarde. Chaka ha muerto. Su hijo se queda en el suelo, destrozado. El atentado deja 12 muertos y más de 70 heridos. Horas después, los noticieros publican la imagen del principal sospechoso, Bucky Barnes. Steve se queda helado. Todo el mundo va a buscarlo y lo eliminarán. Natasha encuentra a T'Challa y le da el pésame, pero él no quiere compasión. Dice que va a encargarse personalmente de eliminar a Bucky. Después, Natasha llama a Steve. Sabe lo que Bucky significa para él, pero le pide que no intervenga. Esta vez no puede salvarlo. Solo va a empeorar las cosas. Si lo hace, será un fugitivo. Lo arrestarán. Pero Steve no puede quedarse de
brazos cruzados. Bucky no es solo su amigo, es alguien que fue manipulado y usado. No estaba en control de sus actos. No puede dejar que lo culpen por algo que no eligió hacer. Aunque eso lo ponga en contra de la ley, de sus compañeros o del mundo entero, Steve va a defenderlo. Sam Wilson, alias Halcón, le dice a Steve que lo va a apoyar. Sharon también. Le entrega la información más reciente sobre el paradero de Bucky. Le advierte que se apure. La policía tiene órdenes de disparar en cuanto lo vean. Mientras tanto, en un hotel, Helmut repasa en voz baja las palabras de la libreta roja. Benigno, bienvenida. 1, vagón de carga. Alguien toca la puerta. Es el servicio de desayuno. Helmut lo recibe, pero no lo deja pasar. Tiene algo peligroso escondido en el armario. En Bucarest, Bucky está en el mercado tratando de llevar una vida normal. Se da cuenta de que lo están observando. Se ve en las noticias y sabe que lo están buscando. Corre de inmediato a su departamento y descubre que Steve ya lo está esperando. Bucky le asegura que no fue él quien atacó la ONU. Steve le cree, pero no hay tiempo. Los agentes están subiendo por las escaleras. Derriba la puerta, se desata una pelea. Steve lo protege y Bucky logra escapar del edificio. Pero en la calle, alguien lo intercepta. Pantera Negra. Comienza una persecución. Bucky corre, Pantera lo sigue y Steve va detrás. Saltan por los techos, cruzan avenidas y finalmente la policía los rodea y no tienen salida. Rhodey, el mejor amigo de Tony y parte del equipo que apoya los acuerdos, aparece. Mira a Steve y le dice: felicidades, ahora eres un criminal. Pantera Negra se quita la máscara y revela su identidad. Es Chala. La policía se lleva a todos. Mientras tanto, en el complejo Los Vengadores, Visión no deja salir a Wanda. Tony le pidió que la mantuviera dentro. No quiere más incidentes. Wanda se enfurece. En las instalaciones del gobierno, Bucky está encerrado en una celda. Steve, Sam y Chala solo están bajo custodia. Tony se sienta con Steve. Le confiesa que terminó con su novia, Pepper Potts, que hace años casi la pierde y por eso destruyó sus trajes de Iron Man. Pero luego vino lo de Hydra, lo de Ultron y no ha podido parar. Y la realidad es que no quiere hacerlo. Pero tampoco quiere perder a Pepper. Pensó que con los acuerdos tal vez encontrarían un punto medio. Y aquí se nos acaba de revelar una capa más profunda sobre las motivaciones de Tony para firmar los acuerdos. No se trata solo de compartir la responsabilidad ni de aliviar su culpa, sino que, en el fondo, Tony parece estar intentando resolver un conflicto que ya no sabe cómo manejar dentro de sí mismo. Por un lado, quiere seguir salvando al mundo, pero por el otro, no puede ignorar todo lo que ha salido mal. El daño que ha provocado, las vidas que se han perdido e incluso el desgaste de su relación con Pepper, la persona que más le importa. Parece que está atrapado entre su deseo de seguir siendo Iron Man y la necesidad urgente de cambiar algo, de encontrar un punto medio. Y entonces los acuerdos aparecen como una posible salida, como una forma de poner límites externos a una vida que él ya no ha sabido regular desde adentro. Firmar los acuerdos parece que resuelve todo, le ayuda a calmar la culpa, le da la sensación de que puede evitar más errores, le demuestra a Pepper que está dispuesto a cambiar y todo eso sin dejar de ser Iron Man. Pero el problema es que los acuerdos no garantizan nada de eso. No deshacen el daño que ya causó, no proponen formas concretas de mejorar el trabajo de los Vengadores y no explican cómo evitar más errores en el futuro. Y definitivamente no aseguran que Tony recupere su relación. Lo único que parece que en realidad hacen es dejar las decisiones en manos de un comité político. Ellos deciden cuándo y dónde deben actuar los Vengadores. Y punto. Ahora, si es cierto que se necesita algún tipo de regulación. No está bien que un grupo de superhéroes cruce fronteras y actúe por su cuenta sin protocolos ni entrenamiento para manejar crisis de alto riesgo. Incluso ellos necesitan reglas. Pero los acuerdos, tal como están planteados, no parecen ser una solución real. Lo que tendría un poco más de sentido sería crear un sistema que estableciera protocolos claros para distintas situaciones, que permitiera auditorías externas que aseguren que el equipo rinda cuentas, que definiera consecuencias claras si alguien actúa con negligencia y quizás, sobre todo, que asegure que las decisiones se basen en principios éticos y no en intereses o agendas políticas. Eso me parece que podría ser una forma útil de mejorar cómo operan los Vengadores. Pero los acuerdos no van por ahí, no proponen mejoras concretas y reales, sino que parece que simplemente exigen obediencia. Al final, como muchas cosas en política, parecen más una respuesta para calmar la opinión pública que una solución de fondo. Entonces, ¿realmente resuelven lo que Tony quiere arreglar? La verdad no. Parece que Tony no los firma tanto por lo que efectivamente hacen, sino por lo que él quiere que signifiquen. Redención, equilibrio y reconciliación. Pero nada de eso está realmente en el documento. Es solo una ilusión. Steve le dice que no sabía sobre su ruptura, que él no está intentando causar problemas. Solo hace lo que cree correcto. Tony le responde que lo entiende. Por eso su padre, Howard Stark, siempre lo admiró. Por si no lo recuerdas, Howard fue quien creó el primer suero del supersoldado que convirtió a Steve en Capitán América y también fue quien diseñó su icónico escudo. Tony sugiere que podrían hacerle ajustes a los acuerdos, que quizá haya una forma de llegar a un punto medio. Y por un momento, Steve lo considera. Después de todo, tampoco quiere que los Vengadores se dividan. Está a punto de ceder, pero entonces pregunta,
¿dónde está Wanda? Tony le dice que está en el complejo. Steve entiende, la tienen detenida. Entonces se rehúsa a afirmar. Cada vez que cree que Tony está haciendo lo correcto, descubre que está escondiendo algo. Ya no puede confiar en él. Tony le dice que solo está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, pero Steve no le cree. La ONU envía a un psicólogo para evaluar a Bucky. Comienza con preguntas rutinarias. Todo parece normal. Mientras tanto, Steve revisa la foto de Bucky en el atentado. ¿Por qué la policía hizo pública esa imagen? Algo no le cuadra. En las afueras de la ciudad, un hombre en una planta eléctrica recibe un paquete. El psicólogo recibe una confirmación. El paquete fue entregado. Y entonces se revela la verdad. No es un psicólogo, es Helmut. El paquete contiene una bomba electromagnética. La explosión corta la electricidad en toda la ciudad. Las cámaras y los sistemas que vigilaban a Bucky dejan de funcionar. Helmut queda a solas con él. Abre la libreta roja de Hydra. Repite las palabras de activación. Bucky cae en modo soldado del invierno. Steve y Sam logran llegar, pero ya es tarde. Bucky ha perdido el control. El soldado del invierno ataca con todo. Helmut aprovecha el caos para escapar. Steve intenta detener a Bucky. Luchan, terminan cayendo al agua y Bucky queda inconsciente. Mientras tanto, Helmut escucha un mensaje de voz. Es su esposa. Me preguntó otra vez si ibas a estar aquí. Le dije que no estaba segura. Deberías haber visto su carita. Intenta llegar. ¿Sí? Me voy a dormir. Te quiero. Helmut cierra los ojos. Está destrozado. Toma un vuelo rumbo a Moscú. Cuando Bucky despierta, le cuenta a Steve que Helmut va camino a una antigua base de Hydra, en Siberia. Le revela que ahí fue donde crearon a otros 5 soldados del invierno usando el suero que él robó en 1991. Steve cree que Helmut planea despertarlos y soltarlos al mundo. No puede dejar que eso pase. Necesitan detenerlo. Pero con los Vengadores divididos, necesitan refuerzos. Llama a Clint Barton, alias Hawkeye, a Wanda y a Scott Lang, Ant-Man. Por su parte, Tony intenta convencer al gobierno de que le dé tiempo para resolver esto sin más daños. Logran que Ross le dé 36 horas para razonar con los demás Vengadores y que ellos mismos se entreguen. Reúne a su equipo, Natasha, Chala, Rhodey y Visión, pero aún no es suficiente. Así que va a Nueva York y recluta a Peter Parker, mejor conocido como Spider-Man. Mientras tanto, en Alemania, el equipo de Steve se prepara para ir a Siberia. Se reúnen en el aeropuerto, pero suenan las sirenas. El aeropuerto está siendo evacuado. Tony ha llegado. Steve se adelanta. Intenta llegar al helicóptero, pero Tony, con su traje de Iron Man, lo intercepta. Steve trata de explicarle. El psicólogo que evaluó a Bucky era un impostor. Todo esto fue planeado. Helmut quiere activar a 5 supersoldados y ellos son los únicos que pueden detenerlo. Pero Tony ya no lo escucha. Le pide que se rinda, que firme y que no destruya a los Vengadores. Steve replica, ya hiciste eso cuando firmaste. Y empieza la pelea. En medio del caos, Steve y Bucky logran subir al jet. Tony y Rhodey intentan detenerlos. Visión lanza un rayo para alcanzarlos, pero falla y le da a Rhodey. Cae en picada y se estrella. Sobrevive, pero queda paralizado. Los demás miembros del equipo de Steve son arrestados por el gobierno y llevados a una prisión de máxima seguridad. Mientras tanto, en el hotel de Helmut, el servicio entra al cuarto con el desayuno. Al no obtener respuesta, abre y encuentra el cadáver del verdadero psicólogo de la ONU. En el jet rumbo a Siberia, Bucky le dice a Steve que no vale la pena todo esto, que no deberían estar arriesgando tanto por él. Steve lo mira y le responde que lo que hizo fue solo por culpa de Hydra, por lo que le hicieron a su mente. Pero Bucky lo mira y le dice, ya sé, pero igual fui yo quien lo hizo. Entre tanto, Tony recibe la noticia de que encontraron el cuerpo del verdadero psicólogo de la ONU. Nunca llegó a su cita. Fue interceptado por Helmut, un ex miembro del Escuadrón de la Muerte socoviano. Además, la policía halló una peluca y prótesis faciales diseñadas para imitar a Bucky Barnes. Tony se da cuenta de que Steve no estaba mintiendo. En Siberia, Helmut llega a la base secreta de Hydra y encuentra a los 5 supersoldados. Mientras tanto, Tony visita la prisión donde están encerrados los Vengadores que ayudaron a Steve. Habla con el secretario de Estado. Le cuenta todo lo que descubrió, que Bucky fue manipulado y que el verdadero culpable es Helmut. Espera que eso cambie las cosas, que dejen de perseguir a Steve y se enfoquen en atrapar al verdadero responsable. Pero Ross le corta en seco. ¿De verdad crees que voy a escucharte después de todos los desastres que han causado? Tienes suerte de no estar tú también en una de estas celdas. Y con eso queda claro, no van a dejar de perseguir a Steve. No les importa la verdad. Ross no está buscando justicia, solo quiere tener a los Vengadores bajo control. Tony se queda helado. Pensaba que estaban en el mismo equipo, pero ahora entiende que Ross nunca lo vio como un aliado, lo ve como parte del problema. Con esto, Tony empieza a ver lo que Steve intentaba decir desde el principio, que aunque suene cómodo, incluso tranquilizador, dejar que otros tomen las decisiones por ti, eso también puede ser peligroso, porque una institución o una autoridad no siempre van a tener la justicia en mente, no siempre van a hacer lo correcto. Tony firmó los acuerdos creyendo que así el mundo estaría más protegido, pero ahora se está dando cuenta que si quienes están al mando no escuchan, no corrigen y no buscan lo justo, entonces queda mucho más vulnerable. Entiende que lo más difícil y quizás también lo más valiente es formar un criterio propio.
y hacerte cargo de lo que venga después. Tony mira a Wanda, debilitada, atrapada en una celda como si fuera una amenaza. Le remuerde la conciencia. Ve a Hawkeye y se disculpa. Le dice que no sabía que los iban a encerrar así, pero Clint le contesta que claro que sabía. Tal vez no los detalles, pero sabía que los iban a encerrar en algún lado. Le dice que los están tratando como criminales, cuando hasta hace poco eran héroes. Tony intenta justificarse. Dice que rompieron la ley, que fueron advertidos, que eligieron el bando equivocado, pero ni él se cree lo que está diciendo. Luego habla con Sam. Le confiesa que se equivocó, que ahora necesita ayudar a Steve. Sam le da la ubicación. Están en Siberia. Tony parte de inmediato, pero no va solo. Pantera Negra lo sigue. Mientras tanto, Steve y Bucky ya han llegado. Entran a la base y entonces aparece Tony. Les dice, quizás tu historia no era tan descabellada después de todo, pero les pide que no le digan a Ross que está ahí, porque técnicamente tendría que arrestarse a sí mismo. Llegan al área donde están los supersoldados, pero los encuentran sin vida, eliminados. No era lo que esperaban. Entonces se escucha la voz de Helmut. ¿De verdad creían que yo querría más como ustedes? Les dice que nunca tuvo la intención de despertarlos, solo necesitaba atraerlos ahí, a los tres, para terminar lo que empezó. Steve, desconcertado, le pregunta si en serio eliminó a toda esa gente en la ONU solo para traerlos. Helmut asiente. No pensé en nada más durante un año. Los estudié, los seguí, cada uno de sus movimientos. Steve insiste, ¿es por Sokovia? ¿Perdiste a alguien? Helmut lo mira fijamente y declara, los perdí a todos. Y tú también lo harás. Revela que su plan siempre fue dividir a los Vengadores. No quería destruirlos con fuerza, sino hacer que se rompieran entre ellos. Porque un imperio que es atacado desde fuera puede reconstruirse, pero si se cae desde dentro, ya no hay forma de arreglarlo. Helmut les muestra un video. Tony lo reconoce de inmediato. Es la noche en que murieron sus papás. En la grabación se ve el choque y luego Bucky, el culpable de su muerte. Pero no solo estrelló el carro. Cuando Howard intenta salir del auto, el soldado del invierno lo golpea hasta eliminarlo. Después va hacia su madre, la toma del cuello y la asfixia. Tony se lanza contra Bucky, pero Steve lo detiene. Tony lo mira furioso y le pregunta si lo sabía, si sabía que había sido Bucky. Steve duda un segundo y dice, no sabía que era él. Tony no le cree, insiste que no le mienta. Steve baja la mirada y dice, sí. Tony lo derriba. Bucky reacciona para defenderlo y se desata la pelea. Helmut simplemente se aleja, satisfecho. Ya no tiene que hacer nada. Ellos solos van a destruirse. Tony sujeta a Bucky del cuello y le pregunta si siquiera los recuerda. Bucky, atormentado, responde, recuerdo a todos. Steve intenta calmar a Tony. Le dice que no fue culpa de Bucky, que Hydra lo estaba controlando, que nada de eso fue decisión suya. Pero Tony, con la voz rota, le responde, no me importa, eliminó a mi mamá. Mientras tanto, Helmut escucha por última vez el mensaje de voz que le dejó su esposa. Deberías haber visto su carita. Intenta llegar, sí, me voy a dormir, te quiero. Está completamente roto. Chala aparece detrás de él, pero a Helmut no le importa, ya no le teme a nada. Le cuenta que en la batalla de Sokovia perdió a su padre, a su esposa y a su hijo. Tardó 2 días en encontrar sus cuerpos. Mientras tanto, los Vengadores solo se fueron a casa. Sabía que no podía eliminar a los superhéroes. Hombres más fuertes ya lo habían intentado, pero sí podía hacer que se destruyeran entre ellos. Se disculpa con Chala por su padre. Le dice que parecía un buen hombre, con un hijo responsable. Chala ve lo que la venganza le hizo a Helmut y decide que no va a dejar que lo consuma él también. Le dice que la justicia llegará, pero en su debido momento. Helmut intenta eliminar su vida, pero Chala lo detiene. Aún tiene que responderle a los vivos. Entre tanto, Tony y Steve siguen peleando. Se están destruyendo. Tony logra derribarlo. Luego Steve contraataca. Usa el escudo para golpear el reactor del traje y dejar a Tony fuera de combate. Se acerca a Bucky, lo ayuda a levantarse y se dispone a irse. Pero Tony le grita, ese escudo no te pertenece, no lo mereces. Mi padre lo hizo. Steve se detiene. Mira el escudo que ha llevado toda su vida y lo suelta. Lo deja atrás. ¿Qué significará esta escena tan icónica? Algunos piensan que Steve suelta el escudo porque ya no se siente digno de llevarlo. Como si al defender a Bucky hubiera puesto su amistad por encima de lo que es correcto y de sus principios, y al final se diera cuenta de que ya no merece ser el Capitán América. Pero yo lo veo diferente. A mí me parece que Steve no se arrepiente de haber defendido a Bucky. Sigue creyendo que no debería pagar por los crímenes que cometió cuando no tenía control de su mente. Me parece que no lo hizo solo por su vínculo, ni por lealtad ciega, sino porque creyó que genuinamente era lo justo. Y conociéndolo, probablemente habría hecho lo mismo por cualquiera, incluso por Tony. Pero lo que sí reconoce es que al tomar esa decisión terminó hiriendo profundamente a alguien que también quiere. Sabía lo importante que esa verdad era para Tony y aún así la ocultó. Y aunque lo hizo con la intención de proteger a Bucky e incluso quizá para evitarle más dolor a Tony, causó daño. Y ese es un tema que se repite una y otra vez en la película. Incluso cuando actuamos con las mejores intenciones, también podemos equivocarnos, también podemos hacer daño a los demás. Así que me parece que Steve suelta el escudo no porque no se sienta digno de ser el Capitán América, sino porque reconoce lo que ese escudo significa para su amigo. Y como señal de respeto hacia él y hacia su padre, prefiere dejarlo atrás para no seguir hiriéndolo. ¿Qué opinas tú? ¿Te hace sentido lo que dije o tú lo ves diferente? Me encantaría leerte en los comentarios. Helmut es capturado y encerrado. Un hombre del gobierno se burla de él. Le dice que todo su plan fue un fracaso. Pero Helmut
Helmut no está tan seguro. Los Vengadores están rotos, quizás de forma irreversible. Tony sigue adelante como puede. Construye un aparato para que Rhodey pueda intentar volver a caminar. Rhodey le dice que a pesar de todo, no se arrepiente de haber firmado. Cree que fue lo correcto. Tony recibe una carta de Steve, quien se disculpa por no haberle dicho la verdad sobre sus padres. Le explica que pensaba que estaba siendo compasivo, pero en realidad solo se estaba protegiendo a sí mismo. Le pide perdón. Le dice que le hubiera gustado que pudieran estar de acuerdo con los acuerdos, pero sabe que cada uno hizo lo que creyó correcto y que eso es lo único que importa. Le promete que pase lo que pase, si alguna vez lo necesita, estará ahí para él. Mientras tanto, Steve irrumpe en la prisión secreta y libera a los Vengadores. Después de todo lo que hemos comentado, parece que el centro de toda la película es la cuestión de que hacer el bien no siempre es tan claro como parece. A veces defender lo correcto te pone en contra de las reglas, de la opinión pública e incluso de tus propios amigos. Y otras veces, aunque tengas las mejores intenciones, puedes cometer errores y causar daño. Pero creo que eso no quiere decir que debamos rendirnos, ni que debamos dejar de manera absoluta nuestras decisiones en manos de alguien más. Más allá de los acuerdos de Sokovia, de firmar o no firmar, creo que la verdadera pregunta que nos deja esta película es la de ¿qué hacer cuando, al intentar hacer el bien, las cosas no salen como esperamos? ¿Debemos rendirnos? ¿Debemos dejar que mejor otros decidan por nosotros para evadir nuestras responsabilidades? ¿O quizás lo que debamos hacer es hacernos cargo de las dificultades y errores y seguir luchando por la justicia, por los más vulnerables y por nuestros principios? Aunque algunos creen que la película no da una respuesta clara sobre quién tenía la razón, si Iron Man o Capitán América, a mí me parece que sí la da, solo que la deja entre líneas. ¿Qué opinas tú? ¿Quién crees que tenía razón? ¿O será que los dos tenían razón en algunas cosas? Me gustaría leer lo que tú piensas.